Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos en el Colegio de México con motivo de una ceremonia que nos enorgullece, que es la entrega de la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León, que la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística el día de hoy le impondrá a nuestra colega, la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Le damos la bienvenida a los colegas y amigos de Nuevo León que nos acompañan aquí en este panel y a los que están en el público. Y me permitiré presentar a los colegas que nos están acompañando. Bueno, en primer lugar, la doctora Josefina Zoraida Vázquez, profesora emérita del Colegio de México, profesora decana del Colegio de México, colega del Centro de Estudios Históricos y muy queridísima y muy respetadísima amiga e historiadora. El doctor Gustavo Vega, secretario general del Colegio de México, que está en representación de nuestra presidenta, la doctora Silvia Yorgulis, que por razones de fuerza mayor no pudo estar con nosotros hoy. El maestro Oscar Tamés Rodríguez, presidente de la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, muy bienvenido. Y el doctor Gabriel Torres Puga, que es un queridísimo colega del Centro de Estudios Históricos, discípulo, alumno, amigo y colega de la doctora Josefina Zoraida Vázquez, quien dirá unas palabras con relación a la trayectoria académica de la doctora Vázquez. Bueno, yo soy Pablo Yankelevich, el moderador de esta reunión y el director del Centro de Estudios Históricos. Dicho esto, entonces le daría la palabra al doctor Gustavo Vega. Muy amable. Bueno, pues es un placer estar aquí y formar parte de esta ceremonia en la que se le otorgará el premio a la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León a la doctora Josefina Vázquez. Y como ya mencionó el doctor Yankelevich, soy en representación de la doctora Silvia Elena Yorgudi, que no pudo estar desafortunadamente, pero a su nombre saludo con agrado al maestro Oscar Tamés Rodríguez, presidente de la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, así como al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, presidente de la comisión a cargo del mencionado galardón. Sean muy bienvenidos al Colegio de México. Saludo también al doctor Yankelevich, colega, y a mi colega, el profesor investigador también del colegio, Gabriel Torres Puga. Aprovecho también la oportunidad para felicitar a la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística por sus 80 años de existencia, reconociendo su dedicación a la investigación de estas y otras disciplinas relacionadas con la finalidad de contribuir y difundir el conocimiento de la historia del Estado de Nuevo León y la República Mexicana, así como su compromiso en impulsar los trabajos académicos de quienes la integran en beneficio de los neoleoneses, desarrollando estudios sobre el origen y forma de la vida de la sociedad de esa entidad. Nos unimos sin duda a esta celebración, una más, digamos, las reuniones que hemos tenido en esta biblioteca y en el colegio en los últimos tiempos, en gran número de ellas han sido de reconocimiento al mérito y a la gran labor que haya llevado a cabo la doctora Josefina Vázquez en muchos ámbitos, pero obviamente donde destaca es en el estudio de la historia social, política y diplomática de México, y pues su producción académica de excelencia sin duda pues merece que sean estos
estas ceremonias y sigan continuando y nos permitan regresar a esta institución que hemos abandonado por los últimos meses. Bueno, sé que el doctor Torres va a dar unas palabras reconociendo la trayectoria, pero yo me gustaría mencionar algunos detalles mínimos, que resaltar algunos detalles. Se dice por ahí, alguna gente que conoce a la doctora, conoce la trayectoria de la doctora, que es una historiadora de México para el mundo, considerada como la científica social mexicana más citada a nivel internacional. Me consta, lectora asidua, interesada por casi todos los temas. Ella en una entrevista reconocía que era aficionada a las matemáticas y a las ciencias de pequeña y que si se hubiera dedicado a eso probablemente hubiera tenido una carrera más prominente que la que tuvo en historia, lo cual, imagínense. Entonces, es amante de los viajes, melómana. A mí me tocó compartir con ella un viaje a Irán hace unos años y recuerdo muy bien cómo ella en esa ocasión había llegado preparada. Bueno, ya conocía de antemano la historia del país y todo, pero verdaderamente todos los comentarios, observaciones que ella tenía conforme avanzábamos en la visita de diversos lugares importantes de Irán, Isfahán y otras ciudades, verdaderamente mostraban claramente la gran curiosidad e interés que tiene por conocer la historia no solo de nuestra región, sino del mundo, y su gran entusiasmo, vitalidad incomparables. Que entiendo que haber vivido esa experiencia con ella me da a entender cómo es que ese ánimo y entusiasmo lo ha podido heredar o convertirse en una fuente de inspiración para todos los discípulos que ha hecho a través de su vida. Y cómo le ha permitido adentrarse al conocimiento y dejar una profunda huella en múltiples campos de investigación. Yo nada más me gustaría resaltar uno que a mí me toca como estudioso de relaciones internacionales, historia diplomática. ¿Quién no ha leído, quién no conoce las obras de Josefina Vázquez, por ejemplo, para entender a Estados Unidos, en la sociedad, la política o las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y entender a fondo qué ocurrió en el siglo XIX? No se puede entender el siglo XIX y las relaciones entre México y Estados Unidos sin conocer la obra de la profesora Josefina Vázquez. Además, ella ha sido una de las grandes promotoras de que en este país conozcamos a Estados Unidos. Lo impulsó aquí en el colegio, antes en la UNAM, aquí, y esto llevó a la creación de un programa sobre Estados Unidos que posteriormente se transformó en Estados Unidos y Canadá. Desafortunadamente no avanzó al nivel que yo creo que ella hubiera querido de un centro de estudios, y esto se nos adelantó la UNAM, y en la UNAM sí se pudo lograr, pero en fin, ella siempre lo que agarra, lo que toma, lo que promueve, siempre logra que crezca como un árbol frondoso, etcétera, que se expresa en ramas así de discípulos que la siguen y la buscan y se atraen por todas sus ideas y demás. A mí también me tocó en una ocasión hacer un comentario en unos avances de un equipo de investigación que ella lideraba sobre federalismo en el siglo XIX, y ver a todos tan verdaderamente apasionados por el tema que ella había inducido, etcétera. En fin, la verdad es que ya no me estoy adelantando porque esta es la labor de Gabriel, pero sí quería yo resaltar que nos da un gran gusto y le agradecemos a la sociedad neolonesa de que hayan considerado importante hacer este reconocimiento. Se los agradecemos y le felicitamos enormemente a Josefina, y nos da un gran gusto y honor que le hayan dado esta deferencia, y a nosotros también. Y bueno, no me queda más que felicitar a la doctora Vázquez por esta medalla, y a los miembros de la organización que se las otorgan, y pues mis saludos a todos, a la audiencia, y esperemos que gocen toda esta ceremonia
y entiendan ustedes el valor y la importancia que tiene el que se haya conseguido este otorgamiento. Y ustedes lo apreciarán tan pronto tomen la palabra Gabriel y la doctora Josefina Vázquez y entenderán muy bien de qué estamos haciendo y estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Gustavo Vega por su intervención y vamos a darle la palabra al profesor Gabriel Torres Puga. Gabriel, bueno, yo no sé, Gabriel, dónde comienza la relación con Josefina, pero creo que comienza hace muchos años, cuando Gabriel era asistente, estudiante de licenciatura y asistente de la doctora Josefina Vázquez, y hoy es un colega de la doctora Josefina Vázquez. ¿Se pueden dar una idea del tamaño de la trayectoria? Y peina canas. Y ya peina canas. Bien, cuando nos propusieron hacer esta ceremonia en el Colegio de México por motivo de la pandemia, etcétera, pensamos de que no podría haber para esta ceremonia alguien mejor que el profesor Gabriel Torres Puga en nuestro centro para hablar sobre Josefina, justamente por años o décadas de relación y discipulaje con la doctora Vázquez. Entonces, por esta razón, le doy la palabra al doctor Torres Puga. Pues muchas gracias, Pablo. Qué gusto y qué responsabilidad estar aquí para hablar de nuestra querida colega maestra, Josefina Vázquez, que en mi caso efectivamente es más que una maestra. Realmente yo le debo mi formación en buena medida. Hace 25 años más o menos nos conocimos, cuando yo era estudiante de la licenciatura, y empecé a trabajar con ella, al principio un poco a regañadientes, pero finalmente logré trabajar con ella ya como asistente y en varios proyectos que llevaba en curso en ese momento. Y yo creo que desde el principio eso fue lo que me cautivó, lo que admiré mucho de Josefina y hasta la fecha sigo admirando. Era esa capacidad de trabajo, esa tenacidad, esa voluntad de investigar a como diera lugar y ese rigor, disciplina para trabajar, ver la computadora todo el tiempo, mientras daba instrucciones y unas instrucciones muy complicadas porque en papelitos me decía, busca Costello, busca Ana, revisa Tannenbaum. Yo decía, ¿quiénes son ellos, no? Entonces descubrí que tuve que empezar a aprender realmente en ese trabajo de asistencia. Aprendí pues quién era Tannenbaum, quién era Costello, quién era Hale, quién eran tantos autores, quién era Hamnet, quién era Pitchman y quiénes eran toda esa generación de historiadores jóvenes que estudiaban el siglo XIX que yo realmente no conocía en mis cursos de licenciatura. Así que en ese sentido, al ser asistente fui también alumno de Josefina y le estoy infinitamente agradecido por haber dirigido también mi tesis de licenciatura. Pero no voy a hablar de eso, sino de Josefina en muy pocas palabras porque no tengo mucho tiempo. Pero quiero reconocer que justo ese trabajo es lo que ha acompañado a Josefina, lo que le reconocemos sus muchos estudiantes de muchas generaciones y desde luego una obra que, sobra decir, es importantísima. Su obra podríamos apreciarla desde aquellos trabajos muy escritos todavía bajo la dirección de su querido Edmundo Gorman, su querido maestro, donde vemos esa orientación hacia la historiografía que era inevitable, desde sus trabajos sobre Gonzalo Fernández de Oviedo, que no le gustó que se reeditara, por lo mucho que decía se necesitaba todavía haber corregido, pero esos trabajos iniciales marcaban a una profesora Vázquez que tenía una visión muy amplia de la historia, un interés por la historia universal, pero también por la transformación de la historia. En su libro de Historia y Nacionalismo se ve claramente esa preocupación de ver cómo la historia se va construyendo, las ideas que se tienen de la historia se van construyendo a lo largo del tiempo, siempre vinculadas con los cambios políticos y también con los propios campos de la disciplina histórica. Y en cierto modo,
creo que eso pintó mucho a la historiadora que después asumió el trabajo de hacer libros de texto, y después a la historiadora que se volcó por su otra gran interés, que fue la historia universal, y en particular la historia de la relación muy complicada entre México y Estados Unidos. Y aquí me gustaría recordar esas palabras de Charles Hale, que escribió y que muchas veces citó, en donde señalaba que él veía en Josefina ese equilibrio virtuoso, digamos, entre su interés y deseo de conocimiento universal y su profundo amor a la patria, ¿no? Su profundo patriotismo. Entonces es una historiadora, sí, de las relaciones internacionales, pero también una historiadora muy patriótica y que ha intentado conjugar esas dos características. Lo vemos con el dolor que siempre le ha causado. Yo me sorprendía de escucharla desde que era asistente, pero en muchos momentos se lo he escuchado, ese dolor real que le causaba la guerra entre Estados Unidos y México, lo que fue la invasión norteamericana y el inicio de esa guerra que comenzó más o menos hace 175 años, ¿no? Y que marcó no solamente el fracaso de muchos sueños políticos de la primera mitad del XIX, sino que fue realmente pues una lección para la segunda mitad del siglo, ¿no? Una lección aprendida quizá a medias, pero que ella lo convirtió como en eje de sus preocupaciones, tanto para estudiar la primera mitad del XIX, como para estudiar también después la República restaurada, Juárez y todos los libros que ha desarrollado después. Pero la guerra del 47, yo siento que es uno de los elementos que están en el centro del interés de Josefina. Y eso me hace a la vez recordar y ya con esto quiero terminar, dos de sus trabajos que para mi gusto, bueno, tiene muchos, pero para mi gusto muestran el gran esfuerzo que siempre ha hecho al unir el trabajo de otros investigadores. Esos esfuerzos que tiene no solo para detectar quiénes están haciendo aportaciones nuevas al conocimiento histórico, sino para mover a jóvenes investigadores en proyectos colectivos que llevan a trabajos muy, muy importantes. Uno es el libro sobre México y la guerra en Estados Unidos, que creo que ahí logró realmente mover a un montón de investigadores jóvenes en ese momento que estaban tratando de ver el problema de la guerra desde la perspectiva de los estados y entender lo que había significado el restablecimiento del federalismo en medio de una situación de guerra tan complicada. Y el otro finalmente es el que trabajó con José Antonio Serrano sobre el establecimiento del federalismo y el fracaso del primer federalismo en México, donde volvió a hacer ese ejercicio de juntar a su seminario, a sus investigadores y hacer estos libros que realmente representan un aporte, porque no son libros salidos de un coloquio o de un congreso, sino que son libros salidos de seminarios de investigación muy trabajados, donde se nota la dirección brillante y clara de Josefina. Esos libros, sumados a la enorme obra de Josefina, que está en realidad desperdigada, como muchos de sus estudiantes lo han reconocido o lo hemos reconocido, en prólogos, en ediciones, que fue una gran fortuna que se editara el prólogo a los planes políticos como un libro separado, pero Josefina realmente ha hecho algo que va mucho más allá de sus libros de autor. Ha sido una gran promotora de la investigación, una gran directora, una gran maestra y una admiradísima colega a la que pues yo creo que cualquier homenaje le queda corto. Muchas felicidades. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Gabriel Torres Puga, por estas palabras. Yo quiero recordar de que la doctora Josefina cumplió el año pasado 60 años de ser profesora investigadora del Colegio de México. Hubo una ceremonia de celebración, inauguramos un salón en el Colegio de México con su nombre. Y entonces, entre todas las
campos o temas en los cuales Josefina ha trabajado, de los cuales Gabriel hizo referencia y Gustavo también, hay uno que le viene por añadidura o por edad, que es también nuestra historiadora experta en el Colegio de México, en el pasado del Colegio de México. Porque tiene, de los 80 años del colegio, en 60 años Josefina ha estado aquí. Pero no solo su memoria, sino que también tiene una obra sobre la historia del Colegio de México. Para nosotros es una obra de consulta, ella, ahí sentada, ante cualquier duda, problema, cualquier decisión o consulta sobre algún momento complicado en la historia del colegio, pues hay que consultar con Josefina porque seguramente ella se acuerda y nos podrá aconsejar. Bien, continuamos. Le voy a dar la palabra al maestro Óscar Tamer Rodríguez, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, institución que justamente va a imponer en un momento la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León a la doctora Josefina Vázquez. Muchas gracias, doctor. Quiero, a nombre propio, a nombre de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, agradecer y reconocer a la doctora Silvia Iorguli por esta oportunidad de estar aquí en estas bellas instalaciones del Colegio de México, en tan grata compañía, para reconocer a tan distinguida académica. Quiero agradecer también al doctor Gustavo Vega, secretario general del colegio, por las atenciones recibidas y a nombre, en su persona, reconocer a todo el personal académico y administrativo, doctor. Agradezco, por supuesto, al doctor Pablo Yankelevich, con quien tenía el gusto de compartir vía Zoom ya algunas charlas. Hoy tengo el honor de compartir este espacio tan distinguido para nosotros y reconocer esta cercanía que hoy se abre entre la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y el Colegio de México. Esta es la edición 49 de la entrega de la medalla, la edición 2021. Es una medalla que ya tiene su propia historia. Su material es de acero, porque en él se refleja el temple, el carácter de los nuevoleoneses. Es acero porque refleja la historia de nuestra entidad en sí misma. Al anverso de esta medalla, la imagen de quien fuera el primer cronista del nuevo Reino de León, el capitán Alonso de León. Es decir, nuestra medalla de acero, que ese es el nombre completo, medalla de acero al mérito histórico, capitán Alonso de León, que el día de hoy nos sentimos muy honrados de otorgarla en la categoría nacional a la doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera. Estamos presentes a nombre de nuestra Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, un servidor en su carácter de presidente, pero también me acompañan y me siento muy honrado de la participación de la tesorera de nuestra institución, la maestra María de los Ángeles Valdés Tamés, quien también es orgullosa egresada del Colmex. Nos acompaña también el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, quien es el secretario de la Comisión de Otorgamiento de la Medalla al Mérito Histórico. Junto a ellos estamos dando el testimonio que cumplimos con el requisito de otorgar la medalla en persona a la galardonada. Es la primera ocasión que se entrega fuera de Nuevo León, porque tiene que ser presencial. Es la primera ocasión que se entrega fuera de Nuevo León y pues bueno, esto es algo de lo mucho que nos deja como herencia la pandemia del COVID-19 y podemos decir que es una herencia positiva, por supuesto. Con este momento de imposición de la medalla,
damos testimonio, al menos nosotros nos sumamos a este reconocimiento, de la invaluable e insuperable trayectoria de la doctora Josefina Vázquez Vera y sus aportes a la historiografía nacional. Con sus investigaciones, la doctora ha contribuido a comprender, como ya se ha dicho aquí, la transición de la colonia a la república, los debates que parece de repente cobran moda, los debates entre conservadores y liberales y algunos otros temas de las décadas posteriores a estos debates. Basta leer la lista de acervos de su autoría para dimensionar la valía de su pluma en bien de la historiografía de nuestro país entre los siglos XVIII y XIX. Estamos en el marco del llamado bicentenario de la consumación de la independencia. Creo que un buen momento para abrir el debate con un carácter revisionista sobre esta etapa. Y la obra de la doctora Josefina Vázquez es lectura obligada. Lo mismo que si se pretende estudiar, como ya se ha dicho aquí, la etapa de la conquista o invasión, habría que buscar el concepto adecuado de los Estados Unidos a nuestro país, las etapas de la reforma y ese debate de los primeros partidos políticos llamados yorquinos o escoceses. Este 17 de mayo del año 2021 llegamos al año 79 y con él arrancamos el año 80. El día de hoy estamos arrancando las celebraciones del 80 aniversario de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Entregamos la edición 49 y junto al arranque de lo que será un año de festividades por 80 años, también serán festividades por 50 años de la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León. Este día la doctora Josefina nos honra en formar parte de quienes han portado la medalla al mérito histórico en la categoría nacional. Entre ellos nos citaré a todos quienes nos han distinguido, cito entre ellos al doctor Daniel Cosío Villegas, al doctor Miguel León Portilla, el doctor Lorenzo Meyer, el doctor Ernesto de la Torre Villar, el doctor Álvaro Matute Aguirre, la doctora Patricia Galeana y recientemente el doctor Javier García Diego, entre otros muchos grandes de la historia que ya portan nuestra medalla y son socios honorarios de nuestra institución por tal distinción. Esperemos que pronto, transitada ya esta pandemia, la doctora Josefina Vázquez puede estar en Nuevo León, su querido Nuevo León, lo sé, su querido Nuevo León, porque para los historiadores nuevoleoneses sería enriquecedor compartir con usted, como años atrás lo hizo con su distinguido amigo, el maestro Israel Cavazos Garza, como lo ha hecho con otros socios nuestros que son compañeros suyos, aquí en la Academia Mexicana. Me resta agradecer nuevamente a la doctora Silvia Yurgoli, al doctor Gustavo Vega, al doctor Pablo Yankelevich, Gabriel, agradecerles por esta oportunidad de hermanar a través de la doctora Josefina Vázquez a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística con el Colegio de México. Queremos seguir trabajando de la mano con ustedes. Muchas gracias y en este momento pasamos a imponer la medalla al mérito histórico Capitán Alonso de León y la entrega del nombramiento que le acredita. Felicidades, doctora. Muchas gracias, doctor. En este momento le pedimos a la maestra María de los Ángeles Valdés Tamés, tesorera de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que realice la imposición de la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León, a la doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera. Por favor. Gracias, presidente. Muestra la cámara.
Le pedimos al maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Comisión de Otorgamiento de la Medalla, entregue el nombramiento que le acredita como socia honoraria y poseedora de la Medalla al Mérito Histórico, categoría nacional. Bien, el documento a la letra dice: Sociedad Nueva Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC, fundada en 1942, Junta Directiva 2021-2022. Otorga el nombramiento de socia honoraria, Medalla de Acero al Mérito Histórico Capitán Alonso de León, a la doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera. Con fundamento en los artículos 9, 12, 13 y 16 de los estatutos vigentes de nuestra Sociedad Nueva Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, además de cumplir con lo expuesto en el reglamento que rige el otorgamiento de la Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso de León, en sus artículos 1, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19 y demás relativos, se le otorga la Medalla de Acero al Mérito Histórico en la categoría nacional en la entrega número 49 correspondiente al año 2021. Seguros estamos que en su actuar habrá de poner en alto el nombre de nuestra Sociedad Nueva Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Monterrey, Nuevo León, a 17 de mayo de 2021. In omnibus veritas, maestro en Ciencias Políticas Óscar Tamés Rodríguez, presidente. Maestro Benicio Samuel Sánchez García, secretario general. Continuamos entonces, después de la imposición de esta hermosa medalla de acero, le damos entonces la palabra a nuestra distinguida y homenajeada Josefina Zoraida Vázquez. Doctor Óscar Tamés, presidente de la Sociedad Nueva Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Doctor Vinicio Samuel Sánchez García, secretario general, y doctora y maestra María de los Ángeles Valdés. Me siento muy conmovida de recibir esta medalla Capitán Alonso de León, porque uno de mis intereses, como decía Gabriel Torres, mi colega y amigo de muchos años, tengo un interés especial en el noreste por ese episodio tan trágico de la historia mexicana que es la intervención norteamericana en México. Creo que es una herida que sangra desde que estaba yo en la escuela primaria y que siempre he querido explicarme. Para tratar de explicarla he buscado estudios de los generales, de Vito Alessio Robles siempre me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Mi querido amigo Israel Cavazos, también los archivos de neoleoneses y de Coahuila, de Saltillo sobre todo, porque he buscado primero entender un poco las batallas, el seguimiento. No podemos hablar de la guerra del 47 porque en 46 ya estaba invadido todo el norte de México, pero creo que ha sido muy importante reconocer esa parte del noreste, no solo Nuevo León y Coahuila, sino también Tamaulipas. En un contexto muy difícil, porque eran constantes amenazas internacionales en México por la fama aquella que nos dejó el virreinato de tener muchas riquezas y mucha prosperidad, de la cual ya no quedaban ni cenizas. Pero eso me ha acercado muchísimo a Monterrey, donde tengo muchos amigos queridos y tuve más, porque muchos han muerto. Por desgracia, los extraño mucho.
Pero además Monterrey me interesa como ciudad progresista. Estuve dando un curso en la Universidad de Nuevo León algún tiempo sobre las cosas, las relaciones México-Estados Unidos que dimos a la Limón, Lorenzo Meyer y yo. Ese mes que pasé ahí de intensidad docente, pero además pues también todavía no estaba la plaza que ahora me gusta tanto, a pesar de que muchos se quejan de ella. Los arquitectos dicen que no es muy bonita, yo la encuentro fantástica. Además, rodeada de museos que siempre me gusta ver. Realmente me dejó una huella muy particular de cercanía con la gente de Monterrey. Se supone que son más francos, más abiertos que yo. Yo debo ser un fenómeno en la Ciudad de México porque realmente parezco a veces más franca que los del norte. Pero creo que es un espacio muy importante para mí. Por lo tanto, lo agradezco. A estas alturas de la vida recibir una medalla realmente es un plus. Pero casi soy de la edad de la sociedad. Yo rebaso la edad de la sociedad. Y desde luego, creo que tengo muy especial que el significado que tiene una medalla procedente de Monterrey es para mí. Y la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística también son muy importantes para mí, porque en esa época que yo estudio, buscar las estadísticas era importante. Constantemente el gobierno federal les está pidiendo a los estados que manden sus estadísticas para saber las necesidades y pues tal vez para cobrar impuestos que nunca hemos sabido cobrar. Entonces, esa fue pero una de mis intereses. Por eso me parece muy bueno que existiera la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Pero les agradezco en el alma y le agradezco una vez más a mis colegas del colegio que me dicen palabras tan emotivas que no sé cómo agradecer. Y también a la doctora Silvia Yogule, aunque esté ausente también, la cosa de hacer posible esta ceremonia. Así es que muchísimas gracias. Gracias.